Tenemos un controlador 562 que presenta falla en la batería de la tarjeta de memoria, la cual la ubicamos aquí. Esta es la tarjeta, la batería, ya que vamos a reemplazar esta batería. En realidad vamos a reemplazar la tarjeta, la reemplazamos por una nueva que viene con su bolsa antiestática para evitar problemas de que dañemos la tarjeta por la energía que podemos acumular. Lo que ocupamos para esto es un cubo 5.5 milímetros, otro de 6 milímetros, otro de 7 milímetros, y vamos a desarmar el controlador para darle limpieza. También ocupamos, si estuviera montado, ocuparíamos un destornillador 3 milímetros para las partes de desconexión de cables. También tenemos un alicate de puntas, el cual no vamos a usar para tornillos porque no debemos ni usar alicates ni llaves francesas para soltar las tuercas o tornillos, simplemente por si tenemos que sacar algún componente. También tenemos un brazalete antiestático para evitar que cuando empecemos a desarmar el equipo nuestra energía estática vaya a dañarlo. Entonces comenzamos utilizando un destornillador para cubos. No se usa el rush porque vamos a dañar también el tornillo o dañamos alguna pieza porque no vamos a tener control del mismo. Empezamos desarmando con el cubo 5.5 milímetros. La tarjeta de memoria. Hay que tener cuidado porque debajo tiene un conector de pines que sale un movimiento lateral y después sacarlo, para que estos pines no vayamos a dañarlos o a torcerlos cuando desmontamos las piezas. El siguiente componente que tenemos aquí es la tarjeta de video. Esta está conectada a la pantalla del frente y con este cable a las luces que nos van a dar la retroiluminación de la pantalla. Nunca debemos jalar los cables de esta parte, nunca se jalan de aquí. El conector lo giramos por eso el alicate de puntas que se mencioné, si es tan duro no puedo sacarlo con la mano, le hago un movimiento y ya lo saco. De esta parte ya utilizamos el cubo 5.5 milímetros porque tenemos una tuerca adicional y cambiamos al cubo 6 milímetros para zafar no solo es tuerca sino que es un espaciador donde va montado la tarjeta de memoria y con la tarjeta madre, la tarjeta de video sobre la tarjeta madre. Igual damos un pequeño movimiento porque también tenemos pines muy delicados que pueden ser dañados si lo que hacemos con mucha fuerza. Igual tenemos espaciadores para la tarjeta de video. Entonces soltamos los espaciadores
para dejar libre la tarjeta madre, al menos con estos tres. Después tenemos más tornillos, más tuercas sujetando la tarjeta madre, el cual usamos el cubo de 7 milímetros para desmontar las tuercas. Que sostienen la tarjeta madre. Como recomendación, poner los componentes separados para no se nos mezclen las tuercas ni los tornillos. Tenemos este cable plano, que es el cable del teclado. Igual lo movemos de costado y lo sacamos. La tarjeta madre subimos hasta que salga los tornillos y nos movemos de costado. Razón: los espaciadores plásticos se nos pueden caer. Por eso el desarme tiene que ser hacia abajo, no montado en el panel, y por eso se mueve de costado la tarjeta madre, para que los espaciadores no se nos vayan a perder. Continuamos desmontando la placa base. Aquí tenemos estos tornillos. Estos de arriba no solo soportan la placa base, sino también la pantalla, y lo vamos a ver cuando desmontemos esta placa base. Estos dos de abajo también nos soportan el teclado, no solo la placa base. Igual, con mucho cuidado, sacamos la placa base para que no se nos pierdan los espaciadores plásticos. Como se puede apreciar, tenemos ya la pantalla y el teclado a la vista para empezar a desmontarlo. Quitamos los espaciadores que soportan la placa base. Son dos nada más de arriba. Y soltamos los tornillos que van de este lado. Simplemente soltamos, no los quitamos del todo. Estos dos sí los vamos a quitar del todo. Estas dos tuercas. Levantamos de este lado la pantalla y la corremos a un costado. Como pueden ver, está sucia. Igual la parte donde él se sienta es parte del mantenimiento que se le va a dar con la limpieza correspondiente. En la parte del teclado tenemos tuercas los cuales sí tenemos que desmontar completamente.
Estas tuercas cuando armemos tampoco podemos usar mucha fuerza, ya que el soporte de hule que tienen va a hacer que se dañen si no lo hacemos correctamente. Estos son los espaciadores que sostienen la placa base. Usamos un poco de fuerza hacia arriba porque el hule básicamente se sujeta, y en este caso también le montaron un plástico adhesivo, el cual hace que sea más difícil desmontar el teclado. Ya desmontado el teclado de su base, vamos a desplazarlo de estas partes con el cuidado correspondiente, porque básicamente en estos contactos, estos negritos, es donde se acumula suciedad y no permite que las teclas trabajen cuando se presionan. Una vez que hemos limpiado los componentes, empezamos el arme. Hemos usado un limpiador de contactos electrónico, categoría electrónica, no eléctrica, porque la categoría eléctrica lo que nos va a dañar son los plásticos delgados de la electrónica, y el electrónico sí es para lo que a propósito estamos usando. Tenemos la pantalla, la cubre pantalla, que es un acrílico, que se ve un poco dañado. El problema con este acrílico es que no se debe usar ningún algo abrasivo o algo algún derivado de petróleo como Ciner, como algún otro. Solamente con agua es lo que se tiene que usar. Si hay que reemplazarlo, sería un acrílico de 16 centímetros y medio por 5 centímetros y medio en 1 milímetro de grueso. Anteriormente no vimos cómo destapar, es simplemente quitamos este soporte, el que va a soportar el cubre pantalla. Para llegar a esto se usa un silicón negro para que quede fijado en su lugar. Y empezamos con el arma. Vimos el teclado, costó sacarlo por el mismo, y ya el mismo está limpio. Ya el mismo está limpio y empezamos a armar. Él tiene unas, si se logra ver, unas pestañitas, unos pincitos como de hule que hay que ir acomodando a cómo vamos armando. Se van insertando en los agujeros. Ya estoy terminando con los últimos, y como vemos, metemos en el agujero y con su respectivo cuidado jalamos el hule para que nos ajuste la parte de hule del teclado con la parte electrónica del teclado. Lógicamente vamos a ver que está la parte de abajo, que es la que tenemos que montar en la tornillería. Como vimos anteriormente, utilizaremos un destornillador, no otra herramienta, para socar lo suficiente sin que el hule se vaya a deformar, el hule del teclado.
suficiente con el apriete de los dedos. El espaciador donde va a ir la placa base, igual lo suficiente con los dedos. Si se nos damos mucha fuerza, lo que hace es que vamos a deformar el hule del teclado y por ende más bien nos va a hacer que se pueda ingresar suciedad o agua dentro del controlador. Después ponemos el cobertor del cubre pantalla. Esta parte no la vimos en el desarme, pero tenemos unos espaciadores donde la pantalla se va a asentar. Tenemos la pantalla ya por instalar. Tenemos que tener cuidado que los pines o la conexión tiene que quedar al lado izquierdo y ponemos las tuercas que van a sujetar la pantalla. Igual, tengan mucho cuidado de no apretar en exceso. Los componentes. Parte importante, los cables. Este cable es el del teclado. Como podemos ver, tenemos una guía. Y en la parte, si logramos ver, tenemos una guía. Esta parte, que es la guía, nos debe coincidir con esa guía. Si no lo hacemos coincidir, igual que el teclado, igual que la pantalla, si no lo hacemos coincidir, tenemos la posibilidad de que se nos dañe alguno de los componentes, la guía en la ranura. Si lo hacemos al revés, vamos a tener problemas al intentar armar, al que se nos dañe uno de los equipos. Después tenemos los espaciadores donde vamos a sujetar la placa base. Igual, apenas suficiente
del sol. El cable del teclado lo pasamos hacia este extremo, el de la luz de la pantalla hacia este y el de la pantalla en estas posiciones. Insertamos o colocamos la placa base tratando de no dañar los cables cuando insertamos la placa. Okay. Una vez que tenemos la placa base instalada con los tornillos correspondientes, procedemos a armar la tarjeta madre buscando los agujeros de referencia, que son donde van las tuercas, y continuamos. En este de aquí va un espaciador largo, que es el que soporta la tapa trasera, que eso me lleva a otro cuidado, que es que para armar esa tapa tiene que estar apagado el equipo, porque con esto, si lo toco con la tapa posterior, me va a quemar el fusible. Entonces ese es otro cuidado cuando se pone la tapa trasera del controlador. Como ya vimos, tenemos el teclado, igual, tenemos la guía y tenemos la ranura donde entra suave. Si hay que obligarlo, lo estamos montando mal. Ellas entran suave. Seguimos y colocamos los espaciadores de nuestra tarjeta de video. Teniendo el cuidado, igual con los pines, de montar primero en las guías de los tornillos, que primero quede acomodado en las guías, y presionamos solamente en la parte de los pines. Con eso nos aseguramos de no dañar ni la base
ni la tarjeta cuando estemos montando. Tenemos la alimentación de luz y tenemos las señales del teclado. Igual tenemos la guía en esta posición y la tenemos de este lado, la ranura. Como mencioné, si nos cuesta meterlo, es que la estamos poniendo mal. Tenemos la luz, esta posición, si la ven, esta posición es hacia los dos pines. Aquí ya tenemos armada nuestra tarjeta video. Mencionando que la falla que tuvimos era en la tarjeta de memoria. Reemplazamos dicha tarjeta, una bolsa antiestática para evitar daños de componentes, y esta es la tarjeta nueva de reemplazo. Igual colocamos primero unas posiciones de los tornillos, después presionamos el lado de los pines. Ponemos nuestras tuerquitas. Y ya nuestro controlador lo tenemos armado.